Hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Les quiero mostrar ahora una pequeña introducción a un tema de matemática que se llama números complejos. Se trabaja en la parte de electricidad, la verdad que es muy importante, al menos manejar las cosas básicas de esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es mostrar lo que es imprescindible manejarlo para que hagamos nuestros problemas de corriente alterna y cuando los tengamos que usar no sean algo totalmente desconocido, ¿sí? Primero lo que voy a mostrar es que son. Los números complejos son números que se pueden escribir de dos maneras. La primera se llama forma binómica. Esta palabra binómica seguramente les hace acordar a matemática de tercero, polinomio. Bueno, sí tiene que ver con cosas de dos términos. La forma binómica en un complejo tiene que ver con este simbolito z, va a aparecer siempre en los complejos y van a haber dos términos. Uno así y otro así. Ya les cuento qué es cada cosa. En general, en matemática, cuando uno trabaja este tema, se representa esta letrita con la letra I latina. Pero bueno, en electricidad, como I es corriente, se la cambia por J. Pero en otros temas se la verá con I. Nosotros siempre vamos a ver los números complejos de esta manera. Y cada una de estas cosas tiene un significado. Esto de acá significa la parte real. Se llama así. Cuando nosotros veamos esto en un problema, en un circuito eléctrico, esta parte real tiene que ver con las resistencias que estén conectadas en nuestro circuito. Y esta parte de acá, este elemento que está al lado de la J, se llama parte imaginaria. Parte imaginaria. Y en nuestra materia, cuando veamos un número escrito de esta manera, significará algo que esté conectado a nuestro circuito, pero que no sea resistencia. Que ya veremos en su momento que hay otros elementos que se llaman bobinas y condensadoras que también forman parte de lo que puedo conectar. Entonces, si yo tuviera un ejemplo donde acá hay valores, significaría hay algo de resistencia y algo de otra cosa que podrían ser bobinas o capacitores según el ejemplo. Por ejemplo, supongamos que quiero mostrar algo en forma binómica. Supongamos que este sea el complejo Z1 y tenga acá 3 más J, 8. ¿Qué significa esto, profe? Bueno, este complejo se llama Z1, tiene como parte real el 3, en esta materia significa resistencia. Esta J significa la unidad imaginaria, que nosotros en esta materia no le vamos a dar demasiada importancia y demasiada explicación, pero sí nos sirve para darnos cuenta que el elemento que está al lado es la parte que tiene que ver con otro elemento del circuito, que no será una resistencia, sino será una bobina, por ejemplo. Ya le daremos su significado más específico en su momento. Ahora, ¿de qué otra manera se puede escribir un número complejo? Vamos a ver los detalles, después hacemos un ejemplo que sea un poquito más específico y más claro para que ustedes lo vean. Forma polar es la otra forma en donde uno va a usar estos números complejos. En este caso, la letra Z siempre va a estar presente para estos números y también van a haber dos elementos, pero no escritos de la misma manera, sino un elemento así, esa letra griega la conocen, es Rho, este simbolito que parece una división, pero no la es, sino es un símbolo, y acá adentro un ángulo. Entonces acá van a haber dos cosas. Esto de acá se va a llamar módulo. Ya les voy a mostrar en un ejemplo para que lo vean más claramente. Y esto de acá se va a llamar argumento o ángulo. Generalmente uno le dice ángulo porque ya van a ver que se refiere a los grados que veo en determinado dibujo. Por ejemplo, supongamos el complejo Z2 que tenga 10 con un ángulo de 50 grados. ¿Sí? Ya vamos a ver bien a qué se refiere cada una de estas formas de escribir los complejos y de qué me sirven en esta materia. Ahora, yo lo que quiero hacer, lo primero que me importa y va a ser útil en los problemas, es cómo decidir de qué forma voy a escribir un complejo en cada caso. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es aprender a pasar de una forma a otra. Y de ahí, cuando tengo un problema específico, me fijaré si me conviene de una manera o me conviene de la otra. Veamos un ejemplito
donde, ejemplo, donde tenga el complejo, le llamemos el mismo Z1 de hace un rato, 3 más J8, y que a ese complejo yo quisiera pasarlo a polar, o al menos aprender cómo se hace. Entonces acá voy a pasar a forma polar. Lo primero que uno va a hacer para entender bien de qué se trata esto y cómo se pasa a una forma polar es pensar que cualquier número complejo tiene una representación gráfica, y esto se hace en un sistema de ejes coordenados iguales a lo que han hecho en matemática toda la vida. La única diferencia, voy a poner así, la única diferencia es que en matemáticas se llamaban X e Y. Acá estos ejes se van a llamar así, que significa parte real, y así, que significa parte imaginaria. ¿Qué quiere decir eso? Que en la parte horizontal vas a dibujar los números que están acá al principio, y en la parte vertical vas a dibujar los números que tengan que ver con esta J. El papel de esa J es simplemente decirte qué elementos son imaginarios y vas a dibujar verticalmente. Suponete que queremos dibujar el 3 más J8 este. ¿Qué voy a hacer? Vamos a marcar el 3 en la parte real, lo dibujé acá. Vamos a marcar el 8 en la parte imaginaria, 2, 4, 6 y 8. Y a partir de ahí voy a ver en dónde se cortan esos dos trazos. O sea, una línea acá y otra acá, como seguramente ya sabes hacer por otras materias. Y lo que va a pasar es que este número complejo está ubicado en este punto. Lo que uno va a hacer para entender qué es, voy a dibujar un vector que nazca del origen y su extremo llegue al puntito este que estamos encontrando. Entonces, la gráfica de este complejo Z1 es justamente esta flecha, porque me está indicando que nace en el origen y termina en los puntos que tengo acá. Fíjense qué es la forma polar, que yo les decía recién, que tenía que ver con un ángulo y con un módulo. La forma polar, que acá en este dibujo se puede ver un poquito más claro, es este número, este elemento que está acá con verde, significa lo que yo le decía la letra ρ, o sea, cuánto mide la flecha esa que simboliza el número complejo. Y este angulito de acá es lo que yo les decía que íbamos a poner con phi. Entonces, si yo tengo un complejo en la forma binómica, lo que les están diciendo es básicamente cuáles son sus coordenadas horizontales y verticales para que yo lo pueda graficar. Ya van a ver en qué momento sirve eso, pero lo que me importa ahora es ver cómo eso se puede traducir a un complejo en forma polar, donde lo que podría hacer ahora es decir cuánto mide de punta a punta este vector y cuántos grados abarca acá, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, lo que yo voy a hacer por aparte, si es que les sirve, es dibujar un triangulito. Vamos a dibujarlo por acá. Vamos a dibujar un pequeño triangulito que tenga justamente las características esas que estoy viendo ahí. Fíjense que ese triángulo tiene acá en esta esquina 90 grados, porque estamos hablando de los ejes X e Y que son perpendiculares. Acá abajo tiene 3, acá verticalmente tiene esta medida que es 8, y lo que yo quisiera descubrir es cuánto vale esto y cuántos grados vale esto. Entonces, para eso lo que voy a tener que hacer es usar algo de conocimiento de trigonometría que seguramente tengo por ahí. El primer conocimiento básico es lo que se llama Pitágoras, que seguramente lo han usado mucho desde segundo año. Pitágoras era una herramienta que decía que si vos tenés un triángulo rectángulo, siempre vas a poder decir que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahí lo pongo bien. Fíjense que en este ejemplo, si yo quiero usar esa idea, nuestra hipotenusa sería esta medida, que no la conozco, tiene esa letra ρ, que parece una P, pero se llama ρ, y los catetos que son 3 y 8, que sí los conozco, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es justamente plantear eso. Vamos a poner ρ al cuadrado como la hipotenusa. Uno de los catetos es 3, el otro cateto es 8. Vamos con eso entonces. Vamos a resolver todo, veamos cuánto sale.
3 al cuadrado saldrá 9, 8 al cuadrado saldrá 64. Y recuerden que para despejar un cuadrado en Pitágoras voy a tener que hacer este cálculo. O sea que básicamente voy a tener que calcular la raíz cuadrada de 73. Profe, ¿me puede dar decimal esto? Sí, no tiene nada de malo. Es bastante normal que salgan decimal algunos de estos cálculos. Vamos a poner acá el resultado de la raíz cuadrada de 73 para ver con qué número tenemos que trabajar. Pongamos por favor, aguanten un segundito, y ahí ponemos la raíz de 73, que es aproximadamente es 8 con algo. Lo redondeamos a 8 con algo, a 8 si quieren. No tengo la calculadora acá, ustedes le pueden poner los decimales acá al lado, eso no es tan importante, sino que entendamos. Ahora, ¿qué pasaría con los grados? ¿Cómo soy capaz de calcular esos grados? Vamos a tratar de dibujarlos acá, o de concentrarnos en ese triangulito, y de ahí veamos que este 3 como es un cateto y este 8 como es un cateto, si yo los quiero vincular con el ángulo que me falta, lo que tendría que plantear se llama tangente. Es una de las razones trigonométricas de estos triángulos. La tangente de un ángulo cualquiera se puede plantear como el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Mi trabajo es ver cuál es cuál en ese problema. Entonces fíjense que si están parados acá, el cateto opuesto es el que está más lejos, en este caso el 8. Y el cateto adyacente es el que está más cerca, en este caso el 13. Si ustedes quieren encontrar cuántos grados hay ahí, lo que habría que hacer es despejar esta tangente como el arco tangente de 8 dividido en 3. Esto que ven acá se puede escribir así, o algunos profes de matemática lo usan como está en la calculadora. A mí me gusta escribirlo así también, como tangente con un menos 1 ahí arriba. De la forma en que ustedes lo hayan visto está bien. Entonces yo acá, vamos a ver si puedo poner el resultado para no hacerme lío y dejar esto completo. Tangente menos 1 de 8 tercios. Bueno, eso me sale 69 grados. 69,4 grados. Lo dejemos ahí. Bueno, lo dejemos en 8. Lo redondeamos a 8. No tiene mucho sentido los decimales. Y la idea es que este número complejo con el que yo había arrancado, si lo quiero pasar a forma polar, lo podría escribir como un complejo que tiene 8, algo, disculpen que no tengo la calculadora acá, con un ángulo de 69 grados. Este valor y este valor representan a la misma cosa. La cosa es que yo vea, según cada problema o cada necesidad, cómo me conviene escribirlo. ¿De acuerdo? Ya hacemos unos ejemplos más enseguida.